Los cambios en la tecnología proporcionan una oportunidad de crecimiento y desarrollo en cualquier tipo de industria. La industria química no va a ser indiferente al avance tecnológico. Es por ello que las grandes compañías deberán de estar en continua innovación para no quedarse atrás con respecto a sus competidores. Entender el impacto de una cadena de bloques en la industria química puede ayudar a una empresa a encontrar atajos que la acerquen de forma más rápida a sus objetivos, minimizando los costes que ello conlleva. Pero antes, vamos a ver qué es eso de la blockchain. ¿Qué es la blockchain? La blockchain o cadena de bloques es un libro de contabilidad público que se utiliza para contener información. Este sistema es difícilmente manipulable, ya que, como veremos a continuación, una vez ha sido grabado un bloque, no se puede modificar sin afectar al resto de la cadena. Pero para entenderlo mejor, veamos un bloque en concreto. Cada bloque contiene unos determinados datos, un hash o identificador, y el hash del bloque previo en la cadena. Los datos del bloque dependen del tipo de blockchain. Por ejemplo, la de Bitcoin almacena datos de transacciones, como emisor, receptor del pago y la cantidad transferida. Además, los bloques tienen un hash que viene a ser un código identificativo que actúa a modo de huella dactilar. Cada hash es único. Una vez que un bloque ha sido creado, se le calcula un hash mediante técnicas criptográficas y utilizando capacidad de cómputo. Si algo cambia dentro del bloque, inmediatamente el hash debe cambiar y recalcularse, lo que los hace muy útiles a la hora de detectar cambios en los bloques. El otro elemento de los bloques es el hash del bloque anterior dentro de la cadena. Esto es lo que hace a los bloques dependientes entre ellos. Crea de esta forma la cadena y la hace segura. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una cadena pequeña de 3 bloques. Cada bloque tiene el hash del anterior excepto el bloque 1, que tendrá 0000, ya que al no tener bloque anterior es el bloque génesis. Ahora imaginemos que alguien trata de modificar un bloque a su favor. Automáticamente su hash cambia y por lo tanto el bloque 3 ya no coincide, lo que invalida la cadena a partir de ese punto, y todos los hashes deberán de ser recalculados. Para reforzar esta seguridad, las cadenas tienen algo llamado prueba de trabajo, un mecanismo que hace lenta la creación de nuevos bloques, con un complicado proceso matemático. De esta forma, si se manipula un bloque, se debe de hacer una prueba de trabajo para todos los bloques de esa cadena, lo que llevaría mucho tiempo al hacker. Además de todo esto, las cadenas se distribuyen en una red de pares en la que cualquiera puede entrar. Cada miembro de la red de pares tiene una copia exacta de la cadena de bloques. Si alguien crea un nuevo bloque para la cadena, el bloque se envía a cada participante de la red, que se encargan de validarlo. Si todos lo validan, entonces no ha sido manipulado y el bloque se añade a la cadena. Todos los nodos de la red crean un consenso que valida la cadena y decide qué bloques son válidos y cuáles no. Bien, ahora que ya sabes cómo funciona la blockchain, vamos a ver qué aplicaciones tiene esta tecnología en la industria química. Pagos descentralizados. Esta es la aplicación de blockchains como Bitcoin. Imagina que Juan quiere pagarle a María una cantidad de dinero, pero viven muy lejos y no puede pagarle en metálico. Entonces, necesariamente necesitan de uno o dos terceros, en este caso los bancos, que descontarán una determinada cantidad de la cuenta de Juan en favor de María y posiblemente se lleve una comisión por realizar la operación. Bitcoin
lo que trata es de prescindir de estos intermediarios. Imagina ahora dos empresas que operan en diferentes continentes, con diferentes monedas. El pago ahora se hace más complicado y aparece en el ruedo otro intermediario más, la casa de cambio de divisa, que, por supuesto, quiere su comisión por hacerte la operación. Además, el coste de esta operación fluctuará proporcionalmente en función de la cotización de las divisas en el momento de la operativa, lo que complica aún más el proceso. Lo que plantean Bitcoin y las demás criptodivisas es utilizar monedas que no dependan de los países ni del territorio en el que se encuentran las empresas. Las empresas también pueden hacer uso de la tecnología blockchain por medio de la tokenización. Imagina que una multinacional con sede en varios continentes debe realizar cambios de divisa continuamente, no solo en los negocios con otras empresas, sino también dentro de la suya. Esto supone pérdidas astronómicas. Sin embargo, la multinacional podría crear un token que sería una especie de moneda usada para todas las transacciones internas de la empresa. Esto ayuda a la empresa ahorrando costes y distribuyendo el trabajo de forma eficiente. Esta forma de tokenización, además, puede utilizarse para hacer que llegue financiación de forma más sencilla a determinados proyectos, por ejemplo, la construcción de una nueva planta. Los inversores pueden comprar tokens de la empresa para apoyar el proyecto, en vez del gran esfuerzo administrativo que supondría crear acciones. Las empresas con determinados materiales también pueden vender tokens como derivados que representan una cantidad física de su material. De esta forma, los inversores pueden en cualquier momento vender sus tokens por dinero fiduciario o por una cantidad de producto equivalente. La blockchain también ayuda a combatir la corrupción. Por ejemplo, cuando una nueva planta abre, se usan procesos de licitación para encontrar el fabricante de materias primas más económico o el mejor software para la empresa. Esto puede conllevar fraudes o ciertos amiguismos. En lugar de ofertas, la empresa puede hacer un contrato inteligente basado en blockchain, con sus necesidades, que solo será visible una vez termina el plazo de presentación de candidaturas por parte de las empresas. De esta forma, se evita que cualquier persona o empresa intermediaria llegue a ver las ofertas antes de que finalice el proceso, y por tanto, no se puedan realizar acuerdos ilegales y fraudes. Otra aplicación no menos importante es la trazabilidad de cadenas de suministro. Muchos productos químicos están amenazados por la falsificación. Esta gestión eficiente de las cadenas de suministro hace que diferentes socios puedan acceder al libro mayor y rastrear todo el proceso de fabricación. Esta trazabilidad también podría aplicarse a casos cuando los datos científicos se convierten en centro de atención por cuestiones políticas controvertidas. Según un estudio, el 2% de los científicos confiesa que alguna vez ha fabricado, falsificado o modificado datos. La blockchain haría inviable la manipulación retroactiva de datos en ciertos experimentos. ¿Qué te parece? ¿Conocías la tecnología de blockchain y sus aplicaciones en el sector químico? Nos vemos en el próximo vídeo.